Buenas tardes. Vamos a empezar la segunda parte que quedó pendiente el otro día del curso de investigación y comunicación científica en medicina del trabajo, en salud laboral, que estuvo muy interesante la primera y ahora pues se intuye más práctica, ¿no? Os vuelvo a recordar los ponentes. Es la doctora Teresa del Campo, que está en el medio, bueno, que no sé si veis a las ponentes o no, porque no, pues no se ven. Bueno, pues entonces, Teresa del Campo, que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz, ella es médico del trabajo. La doctora Lourdes Jiménez Bajo en Deloitte, también es médica del trabajo, y el doctor Alejandro Fernández Montero, que viene de Pamplona, médico del trabajo en la Clínica de la Universidad de Navarra. Bueno, pues sin más, creo que hay como lo pedía, un cafetillo a medio, y bueno, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Sí que, ¿o me oís? Sí, ¿no? Sí. Muy breve, un esquema del planteamiento de la sesión de hoy. Entonces, la primera parte es diseñamos estudios científicos en nuestro entorno asistencial, que la va a llevar Lourdes Jiménez. Después, la estadística que necesitamos aplicar para nuestros estudios científicos, Alejandro Fernández Montero. Ahí, como os decía Yagoyo, va a ser bastante práctico, va a ser con ya casos para trabajar en ello como a modo de taller. Haremos una breve pausa, más o menos de un cuarto de hora para el café, y la segunda parte es lo que llamamos un proyecto de investigación en la cocina, más práctico todavía, que también terminará de llevarlo a cabo Alejandro. Y finalmente, ya que tenemos ya el trabajo científico, pues preparamos artículos científicos, que os lo contaré ya en la última parte, en la media hora final. Sin más, cedo la palabra a Lourdes. Gracias por asistir. Buenas tardes a todos. Siguiendo con lo que comentábamos en el día anterior en el curso, pues vamos a continuar con más o menos las ideas que íbamos adelantando el otro día, pero hoy profundizaremos más. Por lo que el objetivo del curso, para un poco continuar con esto, es mejorar nuestra actitud investigadora y adquirir conocimientos básicos sobre fundamentos y metodología científica. Lo que queremos sacar de este curso es animarnos a generar ideas, a generar hipótesis de trabajo, a generar muchas ideas. Normalmente los profesionales siempre argumentan que para esta carencia de actividad investigadora, pues que hay una elevada presión asistencial, que tenemos falta de tiempo, que tenemos falta de conocimiento epidemiológico, que hay dispersión de los profesionales cuando queremos trabajar en equipo, que hay falta de reconocimiento en carrera profesional, en baremos, que hay falta de motivación y falta de estructuras de apoyo, dificultades de financiación. Estas son dificultades que se pueden intentar modificar porque está en nosotros. Por eso vamos a decir unas ideas un poco para identificar todos estos comentarios que vamos a ir haciendo. Os leo brevemente algunos comentarios que son muy frecuentes en nuestro entorno y bueno, a ver qué opinión también tenéis de ellos. La investigación se dedica a problemas importantes y muy complejos y utiliza conceptos de metodología tan complicados que están reservados solo para una élite profesional. ¿Sí? ¿Casi? Vale. O a lo mejor Eso. Aquí. Y realmente, aunque muchos argumenten este tipo de ideas, no necesariamente tienen que ser problemas importantes y complejos que solucionemos con metodología muy difícil. Al contrario, con formación metodológica básica podemos solventarlos. Otra idea es que la investigación requiere de una inversión tan grande de conocimiento y tan mantenida de interés, esfuerzo y motivación, tiempo y recursos, que resulta incompatible con el oficio de la práctica profesional diaria. Que el número de publicaciones científicas es tan grande que es imposible estar al día. Pues nosotros creemos que no, que el acceso informatizado a grandes bases de datos nos permite estar actualizados rápidamente porque podemos consultar y hacer búsquedas actualizadas rápidamente. Que el hecho de que la investigación publicada utilice un diseño experimental, esto lo comentábamos también el otro día, pues no significa que ya sea una buena investigación. Tenemos que tener también una actitud crítica. Por eso,
con todas estas ideas y queremos desmitificar todo lo que anteriormente se puede pensar sobre las investigaciones clínicas, pues lo que queremos es fortalecer un poco estas ideas que vamos a comentar durante toda la tarde. Entonces, ahora esta parte sí nos vamos a centrar en diseños de investigaciones clínicas, pero muy básicas. Tenemos que salir con ideas muy claras sobre cómo formular una pregunta de investigación, cómo podemos argumentar esta pregunta con antecedentes, por qué es importante esa pregunta de investigación, en qué se va a basar nuestro estudio, de cómo se va a formular esa pregunta. Después tenemos que tener conocimientos básicos sobre el diseño, un marco temporal, un enfoque epidemiológico, cómo se va a estructurar el estudio, en qué momento lo voy a hacer. Vamos a hablar también de quiénes van a ser los participantes de nuestro estudio, cómo vamos a elaborar los criterios de selección y el diferente muestreo, quiénes son los participantes, cómo se seleccionarán, qué variables vamos a utilizar de estudio, las predictoras, las de resultados, las de confusión, cómo vamos a organizar todo el estudio, qué mediciones vamos a realizar. Y, por último, qué análisis estadístico vamos a realizar con el estudio, la hipótesis, el tamaño muestral, el método analítico que vamos a utilizar. Entonces, este esquema básico es el que nos va a servir para hacer, incluso después veremos ejemplos, como un pequeño esbozo de lo que va a ser nuestro estudio. Y con estos conceptos claros y simplemente respondiendo a estas preguntas, tenemos ya el esquema, después ya lo iremos resolviendo. La pregunta de investigación, ya el otro día hacíamos alguna nota sobre ella. Para hacer buenas preguntas de investigación tenemos que conocer a fondo la bibliografía. Al final vamos a trabajar sobre entornos para nosotros conocidos. Vamos a trabajar sobre los temas que estamos más familiarizados, sobre los temas que dominamos y sobre los que queremos profundizar. Entonces, seguramente vamos a conocer a fondo esa bibliografía, pero bueno, siempre se pueden añadir nuevos conceptos. Por eso hay que estar alerta ante ideas y técnicas nuevas. Si nosotros estamos trabajando en un tema, pues lo normal es que estemos pendientes de todo lo que pueda ser novedoso en ese campo. Además, este concepto también es importante, aparte del conocimiento cada vez más profundo de un tema, sí es importante mantener viva la imaginación. Sin eso es imposible formular nuevas preguntas de investigación, trabajar sobre nuevos temas, profundizar en un campo, es imposible. Si además tenemos dificultades, también es idóneo elegir un mentor o un asesor en el tema. Si consideramos que nosotros en ese tema todavía no tenemos la formación suficiente, pues elegir una persona que nos apoye en ese camino pues es ideal. Además, lo que comentábamos, que investigar sobre los acontecimientos de nuestro entorno es lo ideal, porque observar lo que tenemos alrededor es lo más fácil. Lo adelantábamos el otro día también, los criterios FINER para una buena pregunta de investigación. Aunque tengamos claro y visualicemos sobre qué queremos estudiar o sobre qué tema queremos profundizar, pues bueno, una pregunta de investigación siempre tiene que ser factible, porque aunque nosotros tengamos una idea genial, pero si después en el trabajo de campo va a ser inviable para nosotros, pues no sirve de nada. Para hacer el estudio tenemos que tener un número adecuado de participantes. Si no vamos a poder conseguir participantes en nuestro estudio, pues ya es una razón para no continuar. Que además tengamos la pericia técnica adecuada, o sea, que no solo dominemos el tema, sino que también si vamos a hacer evaluaciones, mediciones o lo que consideremos, pues tenemos que tener pericia. Y aparte, que también sea afrontable en tiempo y en recursos. Si nosotros creemos que, obviando un poco el tema que decíamos, ¿no?, que la presión asistencial muchas veces nos incapacita para hacer estudios de este tipo, pero bueno, que podamos afrontarlo en tiempo y en recursos es lo ideal, y que además sea manejable en cuanto al ámbito, o sea, que sea algo muy cercano. Si nosotros nos planteamos hacer un estudio en un ámbito que sea totalmente ajeno a nosotros, pues va a ser mucho más difícil, se podrá hacer, pero las dificultades van a ser enormes. Que además sea interesante, esto es lo ideal, ¿no?, que siempre aporte, que sea muy novedoso en el campo que estemos estudiando, que, por ejemplo, confirme o amplíe resultados previos, eso es ideal, o proporcione nuevos hallazgos. Pero bueno, en los entornos que nosotros vamos a manejarnos, lo ideal es que ampliemos el ámbito de aplicación de muchas de las cosas que a lo mejor ya se hacen en otros entornos. Que, por supuesto, sea ética y que por supuesto, sea relevante para el conocimiento científico o cualquiera de los campos que queramos investigar. El plan de estudio y el desarrollo y la pregunta de investigación
aparte de cuando, ¿no?, generamos la idea de qué va a tratar nuestro estudio, qué preguntas nos vamos a hacer, pues lo ideal en ese primer momento es escribir la pregunta de investigación de la que vamos a partir, eso es el inicio de toda investigación, y hacer un esbozo breve de una página, que es lo que hablábamos al principio, con los temas básicos, y a partir de ahí trabajar. Pero es que además ese proceso de escribir ese pequeño resumen de todo lo que va a tratar el estudio es útil para aclarar las ideas, porque a lo mejor pensamos en una idea, pero después vemos que es imposible por alguno de los campos, pues nos va a hacer aclarar nuestras ideas y describir qué problemas específicos hay para poder solventarlos. Que además, si podemos trabajar en equipos multidisciplinares o en diferentes centros, por ejemplo, pues también es ideal, aporta valor a la investigación, eso también es algo bueno. Pero que además este proceso, no pensemos que el primer día vamos a hacer esa pregunta de investigación, vamos a hacer todo ese esquema perfecto, un plan de estudio genial, no, al contrario, es un proceso continuo de repaso, de comprobación, de hacer una previsión, o sea, es un proceso en continuo cambio, que no significa, o sea, que no tengamos miedo de el primer día no hacer ese esquema válido, porque es que es lo normal, o sea, no es algo que salga el primer día, al contrario. Todo lo que se pueda revisar siempre va a aportar muchísimo a la investigación futura. Cuando generamos no solo una pregunta de investigación muy compleja y muy clara, sino que hacemos preguntas primarias y secundarias, pues siempre, para una parte va a añadir mucha información y va a dar mayor complejidad al estudio, pero también al diseño. Entonces, bueno, pues en ese caso siempre va a ser más complicado hacerlo, pero perfecto si nos ponemos a ello. En cuanto a la elección de los participantes, ahora hemos visto, ¿no?, la pregunta de investigación a qué es generar esa idea inicial, pero ahora tenemos que pensar quiénes van a participar en nuestro estudio, y eso a veces también es difícil, excepto que sean las personas que tenemos cerca. Una adecuada elección de esos participantes asegura que esos hallazgos representen a lo que sucede en la población de interés. La población de interés pueden ser los sanos de España, los que tienen una enfermedad, los que tienen una edad, lo que nosotros queramos, pero que la muestra que nosotros vamos a elegir, esos participantes, representen a eso que nosotros queremos estudiar. Lo que comentábamos, que en coste y en tiempo sea aceptable y que además esa elección, cuando estamos pensando en quiénes van a ser los participantes, sean accesibles, pero que también sea suficientemente grande como para controlar errores aleatorios, que no sea una muestra muy pequeña que al final no genere ninguna idea. Cuando hablamos de poblaciones y nosotros estamos intentando ver cuál es la población mejor para nuestro estudio, vamos a diferenciar entre población diana, que sería toda la población, el conjunto de personas sobre las que se van a generalizar los resultados, serían todas en general, esa no va a ser nuestra población de estudio, pero todas las que pueden cumplir ese criterio. Puede ser un criterio clínico, demográfico, el que nosotros elijamos. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión menores de 40 años. Bueno, eso sería la población hacia la que nosotros queremos generalizar todos nuestros resultados. La población accesible sería un subgrupo de esta población, porque que cumplan esas características, pero, por ejemplo, sean pues los pacientes con hipertensión menores de 40 años que viven en un año en la ciudad del investigador. Pues eso sería ya un subgrupo de esa población de pacientes que hemos elegido. Y después, finalmente, sería la muestra del estudio es los que van finalmente a participar. Entonces, la población diana seguramente va a ser algo muy grande, pero la población de estudio va a ser mucho más pequeña. Cuando queremos seleccionar a estos participantes, tenemos que tener claros dos criterios. Uno, los criterios de inclusión, que debemos ser lo más específicos posible, porque van a tener características relevantes para esa pregunta de investigación y que cumplen las características que nosotros creemos que van a ser ideales para nuestro estudio. Pues características demográficas, donde pues lo que comentamos, el lugar donde se va a hacer la investigación, o características clínicas, porque queremos una patología en concreto que cumpla ese criterio, o queremos, pues en nuestros casos, ¿no?, pues trabajadores de un sector concreto, o características temporales, los que durante un año o durante el tiempo que nosotros decidamos. Y lo que sí, tenemos que tener cuidado con los criterios de exclusión, que aunque tienen que ser muy pocos, o sea, debe haber pocos criterios de exclusión, sí hay que tenerlos claros desde el principio. ¿Quién no puede participar en el estudio, pero desde el principio?
sobre todo los participantes que se pueden perder en el seguimiento. Esos participantes no son viables desde el principio porque no van a poder continuar. Entonces, sabemos que si la probabilidad de seguimiento va a ser muy baja, mejor que no sean elegibles desde el principio. Que tengan una incapacidad para proporcionar datos, pues que en cuanto a idioma o en cuanto a algún problema que no vayamos a poder solventar durante el estudio. O que además que haya riesgo elevado de efectos adversos o seguridad del participante. Esto sería más pues, cuando hay ensayos sobre medicamentos o sobre alguna medida en la que los efectos adversos en el participante se puedan dar, con lo cual estas personas van a ser excluidas desde el principio. Después vamos a hablar del concepto de muestreo, que es lo que vamos a hacer para que ese número de personas que cumplen esos criterios de selección, ahora vamos a seleccionar una muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa elección de los participantes, como decíamos, va a asegurar que el estudio representa lo que sucede en la población de interés y que además sea representativo para esa generalización. Hay un apunte sobre los voluntarios, por ejemplo, en estudios, que a veces se puede dar o no, pero esto es cuando nosotros intentamos reclutar a participantes simplemente porque quieran participar voluntariamente y tengan idea de que se está haciendo un estudio, pues que a veces la respuesta favorable casi siempre son los que están más sanos. Si estamos estudiando una patología, casi siempre los que tienen más patología más grave van a ser más reticentes a participar en cualquier estudio, entonces no vamos a tener el espectro clínico completo. Esto es una de las cosas que puede pasar. Cuando hablamos de muestreo podemos hacer diferentes técnicas, que pueden ser muestras de conveniencia, que es la que utilizamos muchas veces como algo habitual, que pueden ser, nosotros elegimos un periodo de tiempo, por ejemplo, si estamos en una consulta o lo que en el entorno donde nosotros estemos, y lo que hacemos es que todos los participantes se vayan añadiendo de forma consecutiva en un periodo largo para evitar así los cambios estacionales. Por ejemplo, hacemos un seguimiento de los que acuden a nuestra consulta durante un año. Sabemos que vamos a evitar esas variaciones estacionales y que además tenemos un tiempo largo. Y no es necesario que nosotros hagamos nada, sino simplemente es una muestra consecutiva, los que van viniendo. Si hacemos muestras de probabilidad, lo que hacemos es diferentes técnicas para conseguir también esa muestra. Pues si hacemos una aleatoria simple, que es lo que nos suena a todos, pues por ejemplo numeramos a todos los participantes y escogemos al azar. Lo que hacemos es asignar, por ejemplo, con una tabla de números aleatorios y asignamos al azar de una muestra que tengamos muy grande. Si la muestra es sistemática, lo que vamos a hacer es un proceso que ya está predeterminado. Por ejemplo, vamos a elegir de esa lista de posibles participantes los números alternos y así vamos añadiendo a esa muestra. O, por ejemplo, estratificada, que la dividamos por características, alguna en concreto que nos interese para el estudio, pues por edad, por sexo, lo que queramos. O por conglomerados, que sería también con una característica muy concreta, pero porque sea por una agrupación natural. Pues, por ejemplo, si queremos elegir de una población que está muy dispersa, hablamos geográficamente, pues entonces vamos a elegir un número de participantes de alguna de las zonas. El plan de reclutamiento de esta muestra también va a ser importante porque lo que tenemos es contactar. Si no hablamos de, por ejemplo, muestra consecutiva de participantes que vengan a nuestra consulta, por ejemplo, durante un año, pues lo que podemos hacer es contactar con esos participantes y explicarles el estudio y ver si quieren participar. Y lo ideal es hacerlo de diferentes formas. A veces un contacto puede ser un contacto por mail para participar, cuando hacemos, por ejemplo, encuestas, o un contacto físico pero contárselo, y repetir el proceso porque muchas veces solo con un contacto pues no es suficiente. Y así evitamos también la pérdida en el seguimiento. Si tenemos múltiples contactos con el participante, pues siempre va a ser más útil. El índice de respuesta sería la proporción de participantes que son elegibles y que además acceden a incorporarse al estudio. O sea, de esa muestra que nosotros hemos pensado, pues cuántos al final acceden a incorporarse al estudio. Este esquema es el que vamos a manejar. Ahora vamos a ver ejemplos de
ejemplos de cómo podríamos hacer un plan de estudio básico, y lo que vamos a hacer es sacar información de artículos ya publicados, pero que nos hagan un poco pensar en algunas ideas o incluso en qué pensó ese investigador cuando estaba diseñando el estudio, y nosotros lo vamos a revisar poniendo con notas pequeñas. Vamos a ver el título del artículo, ya son publicados pues en los últimos números de las revistas que manejamos con más frecuencia. Yo creo que nos puede servir porque vamos a estar muy familiarizados con ellas. Vamos a formular una pregunta de investigación o simplemente vamos a extraer la información y vamos a ver con qué pregunta de investigación se enfrentó inicialmente ese investigador. ¿Por qué es importante? O sea, es verdad que estos estudios ya van a estar publicados, pero bueno, ¿por qué se pensó en la relevancia y la importancia de ese tema? ¿Cómo diseñaron el estudio? En este caso ya va a estar diseñado, pero bueno, si incluso podría haber alternativas y si las podemos comentar, pues sería estupendo. ¿Qué participantes ha elegido y qué variables también? Este sería el plan que hemos dicho básico para iniciar una investigación. Este artículo, por ejemplo, nos habla de la exposición ocupacional y las enfermedades respiratorias entre los trabajadores de la producción de nuez moscada en una región del Caribe, por ejemplo. Está publicado en el Journal of Occupational and Environmental Health. Son muy recientes, son todos de los últimos 6 meses en diferentes revistas. Con este artículo en el que vamos a hablar de enfermedades respiratorias, exposición ocupacional, un tipo de producción. Por ejemplo, este es el resumen. En el resumen siempre vamos a encontrar toda esa información, pero pues nos habla de la industria de la nuez moscada, que es muy importante en esta región del Caribe, nos va a hablar de los riesgos ocupacionales de este sector de la producción y que el objetivo de esta investigación es estudiar un poco la relación que puede existir entre los problemas respiratorios y ese sector de la producción, que además le pasaron cuestionarios, le hicieron pruebas de espirometría, de prick test, vieron también en el cuestionario venían antecedentes o sea, bien de enfermedad o sintomatología, y que en este estudio lo que ven es que hay una alta prevalencia de sintomatología respiratoria o sea, en este sector de la producción. ¿Cómo sería el plan de estudio un poco de este estudio inicial, que ya está publicado, por ejemplo? Pregunta de investigación. ¿Qué pregunta de investigación inicial os parece? Bueno, ponen los prevalencia, pero es la prevalencia. Pues si hablamos de esa prevalencia y de ese riesgo, pues lo que podríamos plantearnos es: ¿la prevalencia de enfermedades respiratorias es mayor en trabajadores de producción de la nuez moscada? Seguramente sería lo que se plantearía. Se puede formular de muchas maneras la pregunta de investigación, es solo ver de qué trata. Aparte, ¿por qué es importante estudiar esto? Pues bueno, el sector de productor de la nuez moscada en esta región del Caribe pues es muy importante, es un motor económico importante. En este caso hicieron un estudio descriptivo. Podrían haberlo hecho de otra manera si hubieran tenido seguramente más participantes o hubieran seguido en el tiempo o comparado con otro sector, por ejemplo, podrían haberlo hecho también. Esos participantes son de ese sector. Es verdad que no explica cómo llegan esos participantes. Por ejemplo, para nosotros, si elegimos un sector muy concreto, pues diríamos, bueno, pues los que atendemos en vigilancia de la salud periódica o los que atendemos por patología, podríamos ver esas diferentes opciones. Y las variables que han utilizado en este estudio pues son todas las variables de antecedentes o de sintomatología que recogían en el cuestionario, los resultados de la espirometría, del split test y también un análisis del aire. Este sería el esquema inicial. ¿Sí? ¿Os parece? Más o menos, seguimos. Otro artículo también publicado en esta revista nos habla de un programa de mindfulness basado en prácticas breves para reducir el estrés en el lugar de trabajo. Y aquí ya nos dice, ¿no? Incluso es frecuente que el tipo de estudio ya se anticipe en el título del trabajo.
Aquí ya nos habla de un estudio controlado y randomizado. Este es el resumen, pero nos habla de... He marcado un poco en rojo ya cómo es por qué la importancia, ¿no? El estrés es una de las causas de absentismo mayor y que reduce la productividad. El tipo de estudio que han hecho, que al ser un programa de mindfulness, pues ha hecho un estudio se han hecho 2 grupos, un grupo de intervención, aunque no es muy grande el número de participantes, pero sí la asignación a los grupos, aunque son trabajadores voluntarios, pero la asignación de grupos ha sido aleatoria y han hecho un grupo de intervención y un grupo de control. Está bastante bien diseñado, incluso para ser pocos participantes. Y que la conclusión es que ese programa, que en 8 semanas, pues que ese programa ha sido efectivo para reducir el estrés. El estrés lo han medido con diferentes cuestionarios de bienestar, de salud, de burnout, diferentes cuestionarios que han medido el estrés en los participantes. Entonces, la pregunta de investigación, ¿a qué haría referencia? Pues que ese programa de mindfulness reduce el estrés, seguramente, eso fue la pregunta que ellos se hicieron. ¿Por qué es importante hacer estudios de este tipo? Pues porque el estrés laboral es una causa importante de absentismo, porque tiene es muy frecuente, es muy importante. El diseño del estudio, pues lo que hemos visto es un ensayo controlado, aleatorizado, perfecto en diseño, incluso con pocos participantes. Yo creo que también esa idea la podemos, porque a veces pensamos que tienen que ser estudios multicéntricos de miles de participantes y no es necesario. Lo importante es seleccionar bien la muestra y en el caso de asignar grupo de intervención y grupo control, asignarlos bien. Los participantes han sido trabajadores voluntarios, es verdad que no explica en qué sector, pero bueno, habla de un entorno laboral y que las variables son las puntuaciones que han obtenido los participantes en el cuestionario, tanto el grupo de control como el grupo de intervención. Ahora, ahí incluso también nos sonará, ahora vamos a ver 2 artículos de la revista de la Asociación Española de Medicina del Trabajo, de los últimos números. Procesos de reestructuración empresarial y su impacto en la salud psicofísica en una población laboral. Estudio PREISAP. Bueno, si hablamos de reestructuración empresarial y su impacto en la salud psicofísica, bueno, pues ya podemos intuir un poco de qué va a ir el estudio, ¿no? ¿Qué se ha planteado el investigador? Pues el objetivo de este estudio era medir el impacto de los factores de riesgo psicosocial sobre el nivel de salud mental percibida tras las reestructuraciones sufridas por 2 empresas españolas en el periodo de 2007 a 2014. Esos datos se recogieron en los reconocimientos médicos de 444 empleados y el criterio que cumplían era que hubieran sufrido, ¿no?, una reestructuración empresarial en su entorno. Y cómo podría impactar esos resultados muestran que hay valores alterados en los factores psicosociales. Es verdad que estos factores o las variables que vamos a comentar pues también se suelen medir con cuestionarios ya validados y son las puntuaciones que se obtienen. Pues, por ejemplo, aquí han utilizado el Goldberg, el de salud percibida, el nivel de estrés, el índice general de malestar, también diferentes cuestionarios y como después han hecho un análisis estadístico de todos esos valores para ver si realmente impactaban en la salud general, incluso mental, de los trabajadores. ¿Qué preguntas se hicieron esos investigadores? Pues la reestructuración provoca disminución del bienestar como concepto general de los trabajadores en cuanto a impacto en su salud general y mental. Que además, ¿por qué es importante este estudio? Porque los procesos de reestructuración son frecuentes, o sea, no son situaciones aisladas que no puedan impactar en los trabajadores, al contrario, son procesos frecuentes. El diseño del estudio, aquí podríamos haber pensado en dos tipos, ¿no? Pues, por ejemplo, un estudio descriptivo o un estudio observacional. Cuando empieza la reestructuración, por ejemplo, podemos hacer una valoración de esos datos y después, por ejemplo, cuando termine el proceso. Si tuviéramos esos 2 momentos, pues sería ideal. Aquí también lo podríamos hacer como justo al final, medir el impacto simplemente con hacerlo observacional. Los participantes son los trabajadores que acuden al reconocimiento médico en proceso de reestructuración y las variables son los antecedentes que ya tengan, los antecedentes de salud en general o salud mental y esos resultados de cuestionarios que vamos a medir en todos los participantes.
Otro artículo de la revista de la Asociación Española, la influencia de la implantación de un servicio de nutrición en el control de factores cardiovascular en una población trabajadora. Pues aquí vamos a hablar de cómo impacta un servicio de nutrición en el control de los factores de riesgo. Aquí vemos que el objetivo era analizar la implantación de un servicio de nutrición en la empresa para reducir sobre todo los factores de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a tener dos momentos, antes de la implantación y después de la implantación. La metodología va a ser un estudio observacional longitudinal retrospectivo con un periodo de seguimiento de 6 meses. Las variables que vamos a medir van a ser pues, todas las relacionadas con el riesgo cardiovascular y en las conclusiones de este estudio pues, bueno, ven que esa implantación del servicio de nutrición pues, que ha impactado positivamente en los diferentes parámetros. ¿Qué preguntas se hicieron también? Parecido a pues, cuando hablamos del programa de Mindfulness o otro tipo de programas. ¿La implantación de un servicio de nutrición disminuye los factores de riesgo cardiovascular? Esa sería la pregunta de partida. La importancia sería por la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Siempre los estudios pues, van a ser importantes o porque sea una enfermedad de alta prevalencia, porque sea un sector, por ejemplo, que tenga muchísimos riesgos, que pueda producir patología grave. Eso sería, esa sería la importancia de todos estos estudios. Este diseño igual es observacional retrospectivo, que los participantes son trabajadores de una empresa del sector industrial y que las variables son todas esas variables antropométricas relacionadas con el riesgo cardiovascular. Aquí vamos a ver otro tipo de más orientado, pues, por ejemplo, ¿no? a los riesgos que manejamos habitualmente, que sería la evaluación de la influencia del estrés térmico en el absentismo. Aquí ya tenemos dos factores, ¿no? Cómo puede influir el estrés y otro marcador que sería el absentismo laboral en trabajadores de una factoría de acero inoxidable. Aquí en este título ya está el ámbito de aplicación, el tipo de prácticamente el tipo de estudio que vamos a hacer y de qué factor vamos a tratar. Es también de la revista de la asociación. El objetivo de este estudio era evaluar eso, la influencia del estrés térmico en el absentismo laboral, dos conceptos que vamos a cuadrar ahora. Este estudio fue analítico observacional y de tipo cohorte histórica, porque tiene un periodo de seguimiento desde el 74 hasta el 2016, en una empresa dedicada a la fabricación de acero inoxidable. Los resultados, bueno, no estamos comentando los resultados porque lo que queremos sacar de aquí es el inicio, el plan inicial de trabajo. Las conclusiones sí, vamos a ver que la incidencia de incapacidad temporal debido a las contingencias comunes en el periodo comprendido no es superior en el grupo de trabajadores expuestos a estrés térmico, pero en el caso de las contingencias profesionales, en el grupo de trabajadores expuestos sí es. O sea que ahí vemos cómo ese factor puede estar impactando. La pregunta de investigación pues sería eso, si la exposición a estrés térmico provoca mayor absentismo. Absentismo entendido como todas estas variables, como IT por contingencia común, laboral, incapacidad, todo eso. La importancia es pues el riesgo importante, ¿no?, del estrés térmico y en el control de patologías que puedan ocasionar. El diseño del estudio, como decíamos, es un estudio observacional de cohorte histórica y que los participantes son los trabajadores de la empresa de acero inoxidable. Este es un ámbito muy concreto de estudio. Ahora vamos con otra revista también que manejamos habitualmente, la revista Scandinavian Journal of Work. Y lo que en este trabajo lo que se pretendía estudiar era el riesgo de accidente y su relación con el trabajo nocturno, pero aquí también añaden el trabajo nocturno y el de por la tarde, no solo el trabajo nocturno, ¿no?, que estamos más familiarizados a manejar los riesgos del trabajo nocturno. Aquí también añaden el trabajo por la tarde. En los objetivos del estudio van a ver si existe esa asociación entre el riesgo de accidentes después de turnos nocturnos o por la tarde. El método que han utilizado ha sido ellos tienen como, incluso en la revista habitualmente tienen como unas bases de datos, prácticamente registran todo. En los países nórdicos yo creo que es como donde hay más registro de todos los ámbitos y todos
la casuística de todo. Está siempre muy registrado, casi no pierden ningún paciente en esos registros. Entonces, son los trabajadores del hospital y también los atendidos, o sea, los participantes son los que se atienden por accidente. Entonces, a partir de esos accidentes ya establecen pues, ¿no? las características de esos trabajadores. Y lo que sí ven es pues, que hay relación entre el riesgo de accidente y el trabajo en turno nocturno los días anteriores. Entonces, la pregunta de investigación que se han hecho, ¿cuál sería? ¿El trabajo nocturno aumenta el riesgo de accidente? El trabajo nocturno, el de por la tarde, el que estamos viendo. ¿Por qué es importante todos los estudios que hay de trabajo nocturno? Porque realmente es una parte importante de la población trabajadora la que tiene turnos de este tipo, o sea, no es algo ocasional. El diseño del estudio es observacional igual, con ese periodo durante pues, de todos esos trabajadores que han sido atendidos por accidente. Esos participantes son los trabajadores accidentados en el hospital y que trabajan, y las variables son el tipo de trabajo y el riesgo de accidente. Esas son las variables que se manejan para asociar. Y con este, que es... bueno, hay también otro. Por ejemplo, este sería también una actividad de promoción de la salud, que lo que queremos ver es cuál es el efecto, no solo en efecto de que mejore la salud, sino también medir un poco la participación para posteriores medidas de promoción de la salud. Entonces, este trabajo también es un estudio controlado, aleatorizado, hacen también diferentes grupos de control y de seguimiento, y sobre todo lo que miden es la participación en las campañas, en las medidas o en lo que para ver si realmente esa participación es un marcador para futuras estrategias. Entonces, miden sobre todo la participación y cómo la participación hace que el impacto sobre la salud sea mayor. La pregunta de investigación de este trabajo podría ser, ya hay lo que hemos dicho, hay diferentes formas de formular la pregunta, pero si realmente disminuyen las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades que estemos viendo con la estrategia propuesta de promoción de la salud, que además, bueno, pues la importancia es como en los anteriores, que las enfermedades cardiovasculares son muy importantes y muy frecuentes, y que el diseño del estudio pues es un estudio igual, randomizado, controlado, que los participantes son los trabajadores de una empresa y que las variables van a ser la participación, por un lado, y la eficacia de la medida, pero la participación es una variable importante para futuras medidas. Y este último es de la revista de Medicina y Seguridad del Trabajo, y aquí es un artículo diferente en cuanto a que lo que vamos a ver es si hay una medida que sea eficaz. Vamos a ver un estudio de eficacia, aunque el control de formaldehído, xileno y compuestos orgánicos volátiles mediante un sistema integral de friocongelación y fotocatalización. En los antecedentes vemos que se hizo el estudio en anatomía patológica, porque hay diferentes agentes químicos con potencial cancerígeno que se utilizan en ese departamento, y el objetivo va a ser valorar la eficacia de algunas medidas, purificadores mediante canalización, para disminuir los niveles de estas sustancias. Y el objetivo secundario, bueno, va a ser comparar las mediciones, pero sobre todo ver si esos purificadores o esas medidas son eficaces para el control de estos agentes. Además, bueno, en las conclusiones y con las medidas que ellos han realizado, pues ven que son óptimos para el control de dicha exposición a estos agentes. Entonces, más o menos, la pregunta de investigación, pues si hablamos de un estudio de eficacia, podría ser, bueno, pues ¿son eficaces los sistemas que estamos utilizando en cuanto hagamos las mediciones? Porque las variables van a ser las mediciones de esos niveles. Si yo hago esas mediciones y están muy controladas, pues acabaré argumentando que son eficaces.
que la importancia, pues hablamos porque son sustancias cancerígenas que tienen un control muy riguroso y que el diseño del estudio, en este caso, se hicieron muchas mediciones, es un descriptivo, o sea, no es de otro tipo. Muy bien. Y yo con esto. Sí. Muchas gracias, Lourdes. Estamos pensando pasar a la parte primera de Alejandro, luego ahí pararemos para ver preguntas, comentarios, la pausa café que os decía y luego ya retomaremos. Bueno, gracias, Teresa. Yo voy a entrar directamente a la cocina. Decías que después, pues no, voy a entrar ya. Entonces, vamos a... el otro día me preguntasteis también un poco por ensayos clínicos más que de cortes. Entonces, la idea que traigo son dos cosas. Es, si os planteáis hacer un ensayo clínico, ¿qué preguntas tenéis que haceros? ¿Qué cosas tenéis que ver que estén bien diseñadas, que respondáis en vuestro ensayo clínico? Y luego haremos un pequeño ensayo clínico con una base de datos que hice yo hace pues un par de años. Y entonces reproduciremos esa estadística y qué cosas salen de ahí, ¿no? Entonces, recordamos que los ensayos analíticos experimentales pues, eran ensayos en donde vamos a ver incidencias, donde no vamos a ver prevalencias. Eran los ensayos que más evidencia científica dan y entonces partimos de una muestra en donde a esa muestra nosotros vamos a decidir a quién otorgamos esa exposición que queremos estudiar como variable principal, que por ejemplo el caso clínico, o sea, típico es el de tratamiento A y placebo, ¿no? Entonces, dejaríamos pasar un tiempo y veríamos luego pues ese tratamiento A, cómo mejora o cómo cura la enfermedad, o cómo la controla o cómo previene la enfermedad, ¿no? Entonces, ante el ensayo clínico, ¿qué tenemos que definir? Lo primero es que si es un ensayo clínico, si es aleatorizado, lo que pondrían ahí randomizado, que ¿sabes? La palabra randomizado en verdad en castellano no existe, es aleatorizado o es cuasi experimental. ¿Qué diferencia es entre uno y otro? Pues eso, el randomizado aleatorizado es al azar. Nosotros esa variable de exposición que vamos a dar, ese fármaco, lo vamos a poner al azar. Muchas circunstancias a lo mejor eso no es posible. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ensayo de campo en nuestra empresa con una campaña, pues a lo mejor la propia empresa o los propios sindicatos dicen no, aquí o se los ofreces a todos o no haces la promoción de salud esta, ¿no? Entonces, iríamos a este ensayo experimental que sería el cuasi experimental, en donde no existe una aleatorización. Y entonces tendríamos que tener más cuidado porque nos podrían aparecer ya factores de confusión que teníamos que luego ajustar por ellos. Es un muy buen ensayo, no tiene por qué perder calidad en nuestra investigación, pero hay que tener cuidado con lo que nos da la aleatorización, que es nos iguala ambos grupos, ¿no? Otra cosa que nos tiene que hacer definir nuestro ensayo es si es controlado o no controlado, que ahí ponía mucho ensayo randomizado y controlado. ¿Qué es esto de controlado? Pues cuando hablamos de controlado es que utilizamos un grupo control, que no lo comparamos con otro fármaco distinto, sino que a un grupo no hacemos absolutamente nada con él. En nuestro grupo de intervención aplicamos el fármaco A y en nuestro grupo control no aplicamos nada. Un ensayo no controlado es pues cuando comparamos un fármaco contra otro fármaco, por ejemplo, o cuando hacemos una campaña de promoción para abandonar el hábito tabáquico y, por ejemplo, doy una charla grupal, lo comparo con dar un tratamiento para dejar tabaco y veo cuál de los dos es más efectivo. Pues entonces serían ensayos no controlados porque no tengo un grupo control. Ciego, doble ciego o abierto. Esto también nos habla un poco, hay que definirlo cuando
presentamos un ensayo clínico en donde si el paciente o el receptor de este ensayo no conoce qué tipo de intervención se está haciendo sobre él, pues diríamos que es ciego. Si además del paciente el investigador tampoco conoce esa autorización en qué paciente está en cada grupo, pues sería doble ciego, pero es raro que en nuestro ámbito nos podamos permitir esto, porque generalmente nosotros lo que vamos a hacer son campañas de intervención. Entonces, tú no puedes ocultar una campaña porque la estás definiendo. Entonces, no es como un fármaco en donde das un placebo igual al fármaco. Entonces, generalmente en nuestro ámbito estos ensayos van a ser abiertos. ¿Por qué? Porque tanto el participante como el investigador van a conocer pues quién está en cada grupo y qué es lo que se está aplicando en cada grupo, ¿no? Esto lo que nos tiene que llevar a tener un poco, pues ser más exquisitos pues a la hora de recoger los datos para no caer en sesgos, ¿no?, de buscar más la enfermedad o la exposición en donde estamos en nuestro grupo de intervención, ¿no? Otra cuestión que tenemos que definir es si es un ensayo clínico o es un ensayo de campo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los ensayos clínicos se ocupan de tratar de enfermedades clínicas. Los ensayos de campo se ocupan de actividades preventivas. O sea que nosotros también en la mayoría de nuestros ensayos experimentales en verdad no serán ensayos clínicos, sino serán ensayos de campo. Porque casi siempre lo que vamos a aplicar es una campaña de prevención o voy a aplicar una medida de prevención para que no ocurra un accidente y lo voy a comparar con no aplicar esa medida de prevención. O sea, van a ser ensayos de campo y no ensayos clínicos. El tiempo también tiene que ir siempre perfectamente definido en un ensayo. Va a ser normalmente los ensayos clínicos o experimentales no son tiempos muy largos, pero sí puede haber 1 año, puede haber 6 meses, puede haber 3 años, puede haber 5 años, ya más de 5 años es complicado. A la hora de definir el tiempo, tener muy en cuenta pues en cuánto tiempo esperas que aparezca la enfermedad o la exposición, ¿no? O sea, dejar un tiempo prudencial. Si estáis viendo accidentes, pues podéis necesitar poco tiempo, pero si veis enfermedades crónicas, sobre todo a nivel metabólica, si vais a aplicar medidas, tenéis que dejar cierto tiempo para ver si esas medidas son más eficaces que no aplicarlas. Otra parte que tiene que estar muy bien definida en los ensayos experimentales que hagamos es el grupo de intervención. ¿En qué consiste? Pues mi grupo de intervención consiste en un grupo en donde voy a aplicar tal medicamento. Mi grupo de intervención consiste en un grupo en donde voy a aplicar, pues como venía ahí, unas medidas nutricionales a través de un especialista. Mi grupo de intervención consiste en una campaña donde les voy a animar a hacer ejercicio físico. Pues, o sea, tenéis que definir muy bien en qué consiste esa intervención que vais a hacer. Al igual que el grupo control. El grupo control hemos dicho que no se debe hacer nada en ellos para que sea grupo control, pero ¿hasta qué punto es ético no hacer nada en ellos, ¿no? Entonces, muchas veces el grupo control pues puede ser el mero consejo en la consulta médica que recibe también ese grupo de intervención. Lo importante del grupo control es que no reciban nada aparte, distinto al grupo de intervención. Entonces, si en el grupo de intervención tú también das ese consejo a la consulta médica, pues un grupo control podría ser pues la medida de debes de hacer ejercicio que podemos dar en nuestra consulta médica. Importante también, que esto muchas veces en los estudios se nos olvida decir, si es un estudio con intención de tratar o es un estudio con análisis sin intención de tratar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en mi grupo intervención hay gente que no me cumple, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los paso al grupo control porque no han hecho nada, porque no se han tomado esa medicación? ¿O lo interpreto como esto es como la vida misma, que habrá pacientes que no toman intervención y entonces veo cómo funciona ese fármaco en conjunto? Pues entonces ahí tendremos que plantearnos qué es lo que queremos estudiar. Si nosotros queremos estudiar el efecto fisiológico exacto de una intervención, pues no tendremos que hacer unos ensayos por intención de tratar. Tendremos que tomar medidas para ver si se está cumpliendo
los participantes del grupo de intervención si están cumpliendo la intervención. Pues, por ejemplo, si nuestra intervención es de ejercicio físico, pues les podemos poner un podómetro, le podemos poner medidas para valorar si están haciendo ese ejercicio físico que se le estamos mandando. O si nuestra intervención, por ejemplo, es dieta mediterránea, pues podemos valorar luego desde el punto de vista bioquímico, pues si está cumpliendo con esa dieta mediterránea, con medidores de fibra, con medidores de aceite de oliva a nivel bioquímico, ¿de acuerdo? Si nuestra intención es valorar el efecto de una campaña, pues siempre tendremos que hacer un estudio con intención de tratar, porque siempre en una campaña habrá gente que cumpla y gente que no cumpla. Entonces nosotros la analizaremos en global, O sea, pues estos para cualquier ensayo clínico, cualquier estudio experimental, debe de estar definido, ya pidamos un proyecto o ya presentemos en una revista, ¿no? Definir el reclutamiento, que aquí lo voy a poner en práctica un poquito todo lo que dice Lourdes, ¿no? Pues lo vamos a llevar cómo hay que hacerlo en un ensayo experimental. ¿El reclutamiento se ofrece a la totalidad de mi población o no se ofrece a la totalidad? Si yo estoy en una empresa, ¿voy a ofrecer un reclutamiento solo a la parte administrativa porque me es más fácil y sé que me van a responder más? ¿O lo voy a ofrecer a todo porque ya tengo mi estudio piloto hecho y veo que funciona esta intervención que voy a hacer y quiero valorarlo si también funciona con todos los estratos de trabajadores? Pues esto hay que definirlo. Por lo que decía también antes Lourdes, si queremos una intervención, ver si es representativa en nuestra población, en nuestra empresa, pues tendremos que ofrecérsela a todos. Si se lo ofrecemos a nivel parcial, pues yo creo que al principio está muy bien pues para hacer un estudio piloto, gente más comprometida, gente que sepas que te va a responder mejor, pues estaría bien, puedes ir pues, por servicios, por departamentos o como queramos. ¿Representativo o no representativo? Pues en principio los ensayos clínicos son, como he dicho antes, estudios con mayor evidencia científica y, como dije el otro día, son estudios que generalmente no son representativos de la población. Porque si tú quieres ver cómo funciona un fármaco antihipertensivo, pues lo vas a ver primero en pacientes hipertensos que no representan a la población, ¿no? Entonces, esto de representativo o no dependerá de lo que tú quieras hacer. Desde luego, si quieres analizar una campaña, pues en toda una empresa o en toda una organización, pues lo ideal es que sea representativo, porque efectivamente una campaña puede un sector de la empresa asimilarla muy bien porque tenga unos conocimientos, porque tenga un nivel socioeconómico más adecuado y, sin embargo, otro sector de la empresa pues ser para nada efectiva. Entonces, ahí sí estaría bien que este estudio fuese representativo de nuestra población. Más importante, que también algo decía Lourdes de esto, que de la representatividad en un estudio de ensayo clínico es la tasa de retención. Si nos baja la tasa de retención, ese estudio perderá una validez interna, por lo que no podremos generar resultados incluso dentro de esa pequeña muestra que hemos nosotros cogido. Entonces, importante cogerse gente comprometida con el estudio. Ya hablaremos luego en la siguiente parte un poco cómo no equivocarse o cómo hacer para que la gente luego retenga más y siga más en tus estudios. Importante también los medios utilizados para la difusión, eso también hay que definirlo. Voy a utilizar el correo electrónico, voy a utilizar medios de papel que sale en una revista todas las semanas en mi organización y lo voy a publicar ahí. Voy a utilizar mi propia consulta, que entonces solo acudirán o solo participarán los que vienen a mi consulta a ver. ¿De acuerdo? Eso también hay que definirlo porque con esto podemos tener distintos sesgos que los autores o el lector nos pueda criticar, ¿no? Entonces tiene que tener la máxima información. Muy importante también que Lourdes ha hablado de los criterios de inclusión y de exclusión. Si son importantes en todos los ensayos, en todos los estudios, en los ensayos más importantes. Entonces, criterios de inclusión que siempre hay que acotar y hay que poner, pues una edad, también si el sexo, también hay que decir, si el puesto de trabajo, por ejemplo, si solo va dirigido a un tipo de sector o no. Y muy importante, participantes a riesgo.
¿Con esto qué quiero decir? Que generalmente en un ensayo clínico, como he dicho, tenemos poco tiempo de seguimiento porque son caros o porque es difícil mantener en tiempo gente que siga participando de forma intensa en un ensayo clínico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ver el riesgo cardiovascular en nuestro estudio, pues estaría muy bien coger que nuestra muestra no fuese representativa, pero fuese con un alto porcentaje de riesgo cardiovascular. O sea, pues cogería a gente diabética, a gente hipertensa, a gente dislipémica. ¿Por qué? Porque voy a tener casos de riesgo cardiovascular. Si yo cojo a gente sana de 20 años y los voy a seguir 5 años, pues no voy a tener riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces no voy a tener eventos. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con el riesgo de depresión en el trabajo o con el riesgo de síndrome de burnout en el trabajo. Oye, pues iros a una población en donde sepáis que hay conflicto laboral, que la gente pues tiende a estar quemada, sin presentar la enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que coger gente en riesgo, pero sin presentar la enfermedad. Porque en un ensayo clínico lo que vamos a ver es incidencias, a no ser que queramos ver, pues no sé, eventos cardiovasculares en gente que haya tenido un primer evento cardiovascular, ¿no? Pues entonces ya son recaídas. Pero lo normal es siempre coger libres de enfermedad. Gente con riesgo yo os aconsejo, porque si no, no tendréis desenlaces, ¿de acuerdo? Criterio de exclusión, pues lo que digo, ¿no? O sea, enfermedad prevalente siempre será un criterio de exclusión en un ensayo clínico. Si yo voy a estudiar depresión, pues todo aquel que venga ya con una depresión lo eliminaré de mi ensayo clínico. Enfermedades relacionadas o graves también las voy a eliminar. Si yo voy a estudiar depresión, me convendría también eliminar a los que presenten también ansiedad, porque a lo mejor puede ser que su diagnóstico no esté bien claro y sea un diagnóstico de ansiedad y depresión, y entonces, para dejar más claro y más libre mi incidencia, pues elimino enfermedades que puedan relacionarse con la depresión o incluso una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Falta de predisposición, lo que decía también Lourdes, ¿no? Si yo voy a hacer una intervención de dieta mediterránea, pues no puedo, mi criterio de exclusión tiene que ser, pues a que todo el mundo que tenga intolerancia a la fructosa y al sorbitol, pues no puede entrar. O incluso aquel celíaco, pues tampoco lo voy a entrar, porque le voy a meter cereales, ¿de acuerdo? Entonces, o si mi intervención va a ser de ejercicio físico, si hay alguien que por su estado de forma no pueda realizar, o por una patología previa no pueda realizar el ejercicio físico que le pretendo implantar, pues también será un criterio de exclusión. Estado actual de embarazo. Desde luego, el embarazo es un estado fisiológico que cambia al participante, ¿no? Y entonces se nos va a descontrolar. Entonces, mi consejo es que pues en embarazadas no entren en los ensayos que hagamos experimentales, porque nos van a desbaratar bastante la intervención. Participación en otros ensayos clínicos. Generalmente tu ensayo debe de ir dicho que tampoco podrán participar en otros ensayos, porque pueden estar ya con una intervención que influya a los resultados de tu ensayo clínico. Y luego, si hemos dicho que generalmente se busca gente comprometida, pues gente con historia laboral de abuso de alcohol o de abuso de drogas, pues con mucha probabilidad luego te abandonarán el ensayo, ¿de acuerdo? Y a no ser que quieras estudiar este proceso en concreto, mi recomendación también es que los excluyas. Confidencialidad y tratamiento de datos. Eso también tiene que venir definido en todos los ensayos clínicos que hagamos, ¿de acuerdo? Almacenados con códigos. Fundamental que donde recojas tu base de datos, donde aparezca el nombre de los participantes. Mientras tú vas recogiendo la base de datos, necesitas el nombre de los participantes, pero en el momento que empiecen los análisis, cambies de base de datos, transformes esa base de datos y a esos participantes les des un ID, un número de identificación, y ya en todos los análisis siempre aparezca este ID, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas a la hora de nombres y análisis. Ley de protección de datos. Pues bueno, mañana cambia, ¿no? La ley de protección de datos. Pues hay que estar
acorde con esta ley de protección de datos, ¿eh? O sea, pues esto habrá que ver qué dice la ley y tendremos que aplicar según diga la ley. Datos generados en programas de historia clínica. Si son pacientes nuestros, ellos generalmente ya en nuestra consulta han firmado que sus datos van a ser integrados en nuestro programa de historia clínica. Pero si no son pacientes nuestros porque el reclutamiento se ha hecho pues a través de otros medios que no sea nuestra consulta, puede ser, habrá que pasarles también a la gente un consentimiento diciéndole que sus datos se van a incorporar a nuestras bases de datos, ¿de acuerdo? Para poder luego trabajar con ellos. Que pase por el comité ético o el comité de empresa, si no hay comité de ético en la empresa. Entonces, esto también, o sea, el ensayo clínico debe estar aprobado. Si tenéis comité de ético en vuestra empresa, porque trabajáis en un hospital o trabajáis en una universidad, pues que pase por el comité de ético. Si no, que pase por el comité de empresa, ¿de acuerdo? Porque como no pase, lo primero que lo pueden cortar y luego pues tienen que estar de acuerdo la empresa en hacerse esta intervención. Y luego, muy importante, consentimiento informado, ¿de acuerdo? Explicando bien en ese consentimiento en qué va a consistir y siempre consentimiento informado antes de la aleatorización. O sea, a nuestros participantes le tienes que decir que te puede tocar o en un grupo control o en un grupo intervención, o en el grupo A o en el grupo B. Bien explicado los dos, pero no se les puede pasar una vez hecho la aleatorización, te paso ya y me dices si quieres o no quieres, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a generar un sesgo de selección. Definir pruebas y variables. Esto entraremos ahora incluso sobre la marcha cuando estemos con el análisis estadístico, pues veremos principal definir bien nuestra variable independiente principal, que va a ser la intervención o no intervención, nuestra variable desenlace, variables sociales, laborales, personales, ¿de acuerdo? Veremos que vamos a recoger un montón, variables antropométricas, aprovechamos que también en nuestra consulta de médico del trabajo las tomamos, pues recojamos también las variables que generalmente recogemos nosotros en nuestra consulta, ¿no? Y variables bioquímicas, porque también es raro no hacer un análisis a nuestros trabajadores cuando acuden a nuestra consulta, ¿no? Y generalmente son variables que no nos van a encarecer el estudio porque podemos aprovechar que ya están pagadas en el reconocimiento médico incluso, ¿no? Protocolo de intervención. No sé si no se ve nada. En el protocolo de intervención, ¿qué es importante definir? Pues en los tiempos. ¿Cuánto va a durar mi reclutamiento? Mi reclutamiento lo voy a hacer durante ¿cuántos meses? ¿Cuándo voy a medir mis variables? ¿Al principio? ¿Al final? Si voy a hacer controles a mi grupo de intervención, ¿cada cuánto tiempo se los voy a medir? ¿De acuerdo? Pues todo esto estaría bien hacer un diagrama y que quedase claro para luego ir aplicando esto. Pues dedico mis 6 primeros meses para reclutamiento. Empiezo a medir variables independientes y, desde luego, variables desenlace, nada más entrar por si lo tengo que sacar del estudio antes de empezar, ¿no? O sea que un cronograma bien hecho es muy importante, ¿de acuerdo? Y seguirlo luego bien. Y luego, una vez que ya hayamos terminado el estudio, pues aplicar los análisis. Bueno, la aleatorización será desde el principio del estudio, el cálculo de tamaño muestral, si era un estudio piloto, pues lo sacaremos después al final del estudio, si no tendríamos que haberlo hecho antes, si no es un estudio piloto, antes de iniciar el estudio, y luego los análisis estadísticos con todos los resultados. Que si os parece es lo que vamos a hacer ahora. Yo os voy a utilizar un programa estadístico que se llama Stata, pero lo importante no es manejarnos en el programa Stata. Yo lo que quiero que veáis de aquí es qué estadística hay que utilizar o qué análisis estadístico hay que hacer en cada ocasión, ¿de acuerdo? Mira, es lo único que voy a recomendar en todo el curso. Hay un libro que se llama Bioestadística Amigable, que de amigable, pues depende para quién, tiene poco. Entonces, ahí dice cómo aplicar el análisis estadístico. Ahí lo único que
deberíamos de saber, aunque también se explica, pero te va a facilitar mucho la hora de utilizar el libro, es tener claro qué análisis tengo que hacer en cada momento. Si tienes claro, te coges ese libro, ahora mismo está en la tercera edición. La tercera edición sobre todo se centra en este programa, en el Stata. La segunda edición, que es todavía más amigable porque es el doble de gordo, tiene como cerca de 1000 páginas, se basa en el SPS. Pero en ambas ediciones hablan también de Stata, hablan de SPS y hablan de R también, por si alguno tenéis también. Entonces dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, esto que al que no esté muy acostumbrado a manejar análisis estadísticos le puede parecer muy farragoso, pero bueno, explico un poquito qué es lo que muestra cada pantalla y voy a ir haciendo los análisis y vamos a ir viendo los resultados. En esta pantalla, que es una pantalla de EduFile, aquí es donde escribo yo la sintaxis que quiero que me hagan. Yo mi recomendación es cuando ya empecéis a hacer mucho, que lo hagáis a través de sintaxis, de escribir, que no vayáis a través de comandos. ¿Por qué? Porque lo que está ya una vez escrito te vale luego para otros estudios. Y entonces yo que traigo un estudio pues que más o menos puede tener como unos 100 o 150 comandos que voy a hacer, si ya los tengo hechos de otro estudio, de otro análisis, pues los traigo y lo único que tengo que cambiar son las variables. Pero la sintaxis está hecho. O sea, aquí voy a escribir mis comandos, que los traigo todos escritos. Luego, en esta pantalla, esto es una pantalla de resultados, que en donde se mueve mi cursor van a ir apareciendo los resultados que yo voy corriendo en la sintaxis. Aquí me aparecerán las variables que yo voy creando y aquí qué valor o qué son cada tipo de variable, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero ver es lo que hemos hablado. Vamos a hacer una estimación de nuestro tamaño muestral. Vamos a partir de que no quiero hacer un ensayo piloto, que quiero hacer un ensayo ya con datos pues, de otros estudios experimentales en otro centro de trabajo o con datos de la literatura recogidos en una corte o en un estudio descriptivo o de donde queramos. Entonces, nuestro primer estimación de tamaño muestral lo voy a hacer a través de dos proporciones. Entonces, ¿cómo se nos puede dar este ejemplo? Por ejemplo, en un ensayo clínico, en un ensayo de campo de 3 años, se desea comparar la ocurrencia de síndrome metabólico. Voy a llevar esto un poquito más para acá. La ocurrencia de síndrome metabólico según participan o no en un programa de actividad física. Y entonces digo yo, bueno, ¿cómo calculo ese tamaño de muestra? Bueno, pues me voy a ir a la literatura a ver cuánto síndrome metabólico, por ejemplo, hay prevalente en gente que haga ejercicio o cuánto síndrome metabólico, todavía mejor, incidente hay en la gente que haga ejercicio y cuánto síndrome metabólico hay en la población general. Entonces, hago una búsqueda y entonces yo encuentro, son datos inventados, no lo he buscado. La proporción de síndrome metabólico en personal que hace ejercicio es de un 5% y la proporción de síndrome metabólico en población general, que serían nuestros controles, es de un 20%. Entonces, ¿qué tamaño de muestra quiero hacer yo si quiero aplicar una intervención con ejercicio físico frente al consejo en nuestra consulta de haz usted ejercicio? Pues entonces yo paso sin más esta sintaxis, que es un SAMSI, meto la proporción de este 5% en vez de por ciento por 1, que sería un 0,05, la proporción de mi grupo control, que es un 20%, que sería un 0,2, y normalmente Stata tiende a ampliar el tamaño de muestra. Me lo tiende a generar más de lo que en verdad preciso. Entonces le meto este comando, que te lo dice muy bien el libro de estadística. Yo lo único que hago es seguir el libro de estadística, de bioestadística amigable, y me dice, mete esto si quieres ajustar un poquito más el tamaño de muestra porque tienes problemas en realizarlo. Y entonces paso esta sintaxis. Y aquí, en la pantalla de resultado, pues me dice, asumiendo un error alfa del 5%, o sea, la P de 0,05, una potencia del 90%, que es la que me pone Stata sin que yo se la pida, me pone un 90%, podríamos asumir incluso un poquito menos de potencia, con el riesgo de encontrar menos significativo nuestros resultados, ¿no? O sea, aumentando el error beta.
La probabilidad habíamos dicho que era de un 5% en los que hacían ejercicio, de un 20% en el grupo control, y he dicho que los controles sean iguales, tanto en el grupo control como en el grupo de intervención, los grupos sean iguales. Y entonces, pues esta me dice que tengo que tener una población de 202 participantes. 101 en el grupo control y 101 en el grupo de intervención. Si yo me falta y digo, yo no tengo dinero para esto, voy a asumir una potencia en vez de del 90, del 80. Pues escribimos aquí potencia del 80%. Y entonces vuelvo a pasar y entonces me dice que ahora que aplicando una potencia del 80%, que también estaría dentro de los estándares de calidad de un ensayo clínico, en vez de 101 por cada grupo, pues con 76 sería suficiente. Y entonces ya teníamos hecho nuestro cálculo de tamaño muestral. Por el contrario, si en vez de tener unas medidas de frecuencia, tengo unas medidas de variables continuas y tengo unas medianas, unas medias, pues entonces aplicaré la misma fórmula pero metiendo las medias y las desviaciones estándar. En el caso este sería, por ejemplo, he hecho yo un estudio piloto con una intervención para perder peso. Y en mi estudio piloto decía que la media del grupo de intervención era de 5 kilos con una desviación estándar de 10 y la media del grupo control, a las que yo en mi consulta les había dicho, oiga, usted debe de perder peso porque le va a venir muy bien, pues la media es de que han perdido 1 kilo con una desviación estándar de 8. Pues entonces el mismo comando, SAMSI, y lo único que hago es meter las medias, menos 5, menos 1 y las desviaciones estándar. Corro la sintaxis. Y entonces dices, en mi estudio piloto yo había cogido una población de 60, pues ahora, asumiendo un error alfa de 0,5, una potencia del 90, porque le hemos dicho que no le hemos especificado que sea del 80, me lo ha sacado el 90, las medias, las desviaciones estándar, lo mismo, no quiero los mismos tamaños muestrales en ambos grupos, pues me dice que el tamaño muestral tiene que ser de 108 participantes en cada grupo. Claramente, contra más diferencias haya y menor sean las desviaciones estándar, pues menos población necesitaré. Pues si hay unas diferencias de 9 puntos y las desviaciones estándar son más pequeñas, pues con 20 participantes en cada grupo, pues me sería suficiente. ¿De acuerdo? Tamaño de muestra. Hecho. Necesito 108 participantes. Aleatorización. Venga, pues entonces hemos dicho que la aleatorización la haremos una vez que ya tengamos a los participantes, firmados el consentimiento y aclarados a cada participante que te puede tocar o en el grupo control o en el grupo intervención. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esta estadística, esta aleatorización? Bueno, pues primero lo que voy a hacer es, cada vez que yo doy al orden clear, pues limpio lo que he hecho antes y voy a generar lo primero una semilla de aleatorización. Esto de la semilla de aleatorización, que no es necesario para aleatorizar, es si yo quiero reproducir luego mi aleatorización, si no meto una semilla me hará otra aleatorización distinta y entonces me saldrá distinto. Y entonces yo con esta orden le estoy diciendo, hazme siempre la aleatorización que me salga ahora y reprodúceme siempre esta, ¿de acuerdo? Pues eso es esa semilla de aleatorización. Entonces, en este, bueno, hemos dicho que teníamos 108, vamos a cambiarlo si queréis, y digo, 108 participantes serían 216, ¿no? 216, pues genérame 216 observaciones, no le estoy diciendo otra cosa con este comando. Entonces, si yo me voy a mi base de datos, lo único que me habrá generado aquí serán 216 observaciones, sin más, es lo único que he hecho ahora mismo. Luego, esto lo vamos a cambiar porque lo había hecho para 60, 108. Luego, genérame un valor que se llame grupo. Y a ese grupo darle de
del valor 1 al valor 108, darle un valor a ese grupo 1, que será mi grupo, por ejemplo, intervención. Y luego reemplázame este valor, esta variable que acabas de crear, que tenía solo el valor 1, reemplázame por el valor 2, pues al resto de participantes. Entonces, si yo me voy a mi base de datos, pues del 1 al 108 valen 1 y del 109 al 216 valen 2. O sea, por ahora no hemos hecho ninguna aleatorización, ¿no? Sin más, hemos dado valores y ya tengo mis dos grupos definidos. Entonces, aquí es donde voy a hacer esa aleatorización. ¿Cómo yo hago esta aleatorización? Pues voy a generar una variable que se llame ordena, porque quiero que se llame ordena, la podría llamar de otra manera, y le voy a decir una ordenastata que a cada una de las observaciones le dé un valor de 0 a 1 de forma aleatoria. Entonces, si yo me voy a mi base de datos, en la observación 1 tiene un valor de 0,47. La observación 9 tiene un valor de 0,26. O sea, va a dar distintos valores entre 0 y 1 a todas las observaciones que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sin más le digo, ordéname por observaciones. Y ya tengo esas ordenadas, ya te das cuenta, ya el 1 no pertenece al grupo 1, que era la intervención, pero el 2, que antes pertenecía al grupo intervención también, ya es 2, ¿de acuerdo? Ya he hecho una aleatorización. Y ahora sin más, lo que acabo diciendo, le darle un ID para cada aplicar. Entonces yo tengo ya el ID de cada participante y el 1 va a caer en el grupo intervención, en el 2 el control, el 3 en intervención, todo de forma aleatorizada, ¿de acuerdo? Esa aleatorización puede ser que nos interese poner alguna premisa, que también ha dicho Lourdes antes, que de vez en cuando nos interesa. Oye, pues me interesa poner alguna premisa del centro, o si voy a hacer una intervención nutricional, claro, si me encuentro un matrimonio, pues probablemente luego coman lo mismo en casa. Y entonces a la mujer le tengo que poner lo mismo que al hombre, o al hombre lo mismo a la mujer. Entonces, en el momento que me entre ese matrimonio y sea 1, pues cuando me entre el otro tendré que darle el siguiente valor 1, que será el 3. ¿De acuerdo? Entonces me saltaría el 2. El siguiente que me entrase le daría el valor 2. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con centros de trabajo. Oye, yo quiero tener que vaya de 5 participantes en 5 por cada centro de trabajo. Pues lo mismo, si yo pongo centro de trabajo 1, sé que al siguiente centro de trabajo le tendría, ¿de acuerdo? O sea, esas premisas las podemos ir ya poniéndolas aquí. Y con esto ya tendría mi aleatorización hecha. Y entonces ahora nos vamos ya a los análisis estadísticos. Que con los análisis estadísticos os voy a coger un ensayo de campo real hecho hace 2 años en mi universidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver este ensayo de campo cómo corresponde a esas premisas que hemos dicho antes. Lo primero, vamos a que definimos qué tipo de ensayo es. ¿Es un ensayo aleatorizado o no aleatorizado? Sí, es un ensayo aleatorizado. Apliqué yo una aleatorización en el momento de antes de empezar con el periodo de intervención. ¿Es controlado o no controlado? Pues, entre comillas, es controlado, ¿de acuerdo? Porque en un grupo de intervención, pues se hacía una intervención individualizada con un profesor de educación física y con una nutricionista, y en el grupo control, pues les daba yo mi consejo en la consulta médica, ¿de acuerdo? Pero lo que he dicho, lo importante cuando das una pequeña intervención en el grupo control es que también se la des al grupo intervención. Entonces, ese mismo consejo también iba al grupo intervención. ¿Es ciego o es abierto? No, es abierto. Es un ensayo, estaba claro que al que le tocase la intervención individualizada, que todo el mundo deseaba que le tocase esa intervención, pues iba a ser consciente de que tenía su profesor de educación física y su nutricionista detrás. ¿Es un ensayo clínico o es un ensayo de campo? Pues estamos viendo la valoración de una intervención preventiva, entonces es un ensayo de campo, no es un ensayo clínico. El tiempo de duración, 1 año, ¿de acuerdo? Esto era con una ayuda que me dio la Fundación Mafre, pues oye, pues me dará para 1 año, pues 1 año era el tiempo que podía seguirlo. Generar
especificar bien el grupo de intervención. Entonces, mi grupo de intervención va a ser un grupo que va a recibir un seguimiento en donde una nutricionista y un profesor de educación física los cogen al inicio del estudio, les dan unas pautas según cada individuales, según cada participante, y los van siguiendo de forma periódica telefónicamente y por redes sociales. Y al final del estudio, pues habrá otra medición. El grupo control recibirán en mi consulta, pues, lo sano que es alimentarse y hacer ejercicio, y serán medidos al principio y serán medidos al final. Y lo voy a hacer por intención de tratar, porque yo quería ver si merecía la pena establecer o no en mi empresa un profesor de educación física y una nutricionista, pues para mejorar la salud de mis trabajadores, ¿no? Entonces, lo mismo, porque antes ya he generado unas variables que las tengo aquí, voy a borrar estas variables y lo que voy a meter es la base de datos en donde yo tengo recogido todo mi ensayo. Y entonces, si os dais cuenta, han aparecido aquí un montón de variables. Lo primero que voy a hacer es descríbeme esta base de datos. Pues al describir aquí, me dice que hay 55 observaciones, porque en mi estudio entraban 60 personas, pero 3 por accidente tuvieron que salir y 2 por embarazo, pues 2 que se quedaron embarazadas durante el estudio tuvieron que salir. Entonces me quedé con 55. El otro día me preguntaba alguien, ¿cuándo es el número mínimo para hacer un ensayo? Pues yo lo pongo en 60 porque si tú tienes grupos de más de 30 no es necesario, o sea, puedes utilizar análisis no paramétricos porque no te van a diferenciar mucho de los análisis paramétricos de los no paramétricos. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de aleatorización, si tú tienes un ensayo en donde los grupos tienen menos de 100 participantes por grupo, te vas a encontrar en aproximadamente un 20% de las variables que estudies diferencias en magnitud mayores del 10%. Que, pues la verdad que pues es una aleatorización que depende de lo fino que quieras ir, no estaría muy bien, ¿de acuerdo? Para mejorar esas diferencias, lo que dice la estadística es que deben de ser grupos mayores de 600 por grupo, o sea, de 600 participantes por grupo, ¿de acuerdo? Y mayores de 300, pues prácticamente no aparece. Bueno, pues yo cogí los justos 60 y entonces me quedé con 55, por lo que voy a tener que utilizar análisis no paramétricos cuando no sean variables no paramétricas. Entonces, una vez visto que tengo 60 participantes y 318 variables, como bien dice aquí, yo no las voy a utilizar todas, pero bueno, ahí están recogidas. Lo que esté recogido, pues a lo mejor para este análisis que voy a hacer yo ahora no los voy a utilizar, pero para otro análisis distinto pues me conviene. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar, como decía antes, la variable independiente principal, que le voy a decir, hazme una tabla de grupos. Y entonces lo que me dice esta variable independiente principal es que tengo 28 participantes en mi grupo control y 27 participantes en mi grupo intervención. Luego, mi variable desenlace. La variable desenlace, ¿cuál va a ser? Pues adhesión a dieta mediterránea, medida en el cuestionario Predimed de los 14 puntos y ganancia de capacidad física medida con el cuestionario Eurofit 18, que es un cuestionario que mide tanto resistencia como flexibilidad como fuerza. Y entonces vamos a ver las medias de esas medidas antes de la entrada. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto y ahora vamos a agrandar esto para que me salgan seguidas. Entonces, de mis 55 observaciones, había de los 14 puntos del Predimed, había una media de 8,5 puntos, el que menos tenía era 4 puntos y el que más 12. Yo no estoy dividiendo ahora por grupos, estoy dividiendo en total de mi población. Al final, tengo una media en vez de 8,5 es de 10, con un mínimo de 7 y un máximo de 13. O sea que, al parecer aquí me dice que algo, a priori, algo se mejoró. Y con la capacidad física del Eurofit, pues lo mismo. Al inicio tengo una puntuación de 36 con un mínimo de 8 y un máximo de 66 y al final
una media de 44 con un mínimo de 16 y una mínima de 80. Entonces, tengo bien definidas mis variables, variable principal, variable de desenlaces, pues vamos a hacer ya lo que serían unos análisis típicos en un estudio, en un ensayo clínico. Entonces, lo primero que siempre tenemos que ver, sobre todo cuando tenemos menos 70, es criterios de normalidad. Entonces, lo que hago yo es un test de Shapiro-Wilk, que me va a decir si sigue una normalidad o no por grupos. Porque no lo puedo hacer por la variable. Si no siguiese la normalidad en uno de los grupos, tendría que aplicar variables y análisis no paramétricos. ¿De acuerdo? Entonces, corro esta sintaxis y me dice aquí. En el grupo control, si el test de Shapiro-Wilk es significativo, quiere decir que no sigue una normalidad. Pues entonces, veo que no me sigue normalidad. La variable de los MED semanas, que es una variable de cantidad de ejercicio, no me sigue tampoco los triglicéridos, tampoco me siguen una normalidad. Pues entonces, al analizar estas variables, tendría que hacerlo por test no paramétricos. Y del grupo intervención, el IMC, la energía, el consumo energético, porque además del cuestionario del Predimed, pues pasé un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos de 136 ítems. Entonces, con eso puedo calcular las calorías que consumen por día los participantes. Pues tampoco siguen una normalidad y ni los triglicéridos. O sea, todas esas tendré que hacer test no paramétricos para analizarlas. Mi segunda parte que tengo que hacer, que tiene que llevar todo análisis de ensayos experimentales, es ver si realmente la aleatorización ha sido correcta o no. Entonces, si mi aleatorización es correcta, en el inicio de mi ensayo no tiene que haber diferencias en todas las medidas. Tanto en el grupo control como en el grupo intervención tienen que ser exactamente iguales. Pues para las medidas cualitativas lo que voy a hacer es un chi cuadrado. Aquí lo que hago es un análisis combinado para no tener que hacer chi cuadrado de cada una de las variables, pues sin más, digo que todas las variables estas tienen el valor i y hago aquí mi chi cuadrado por grupo y por cada una de las variables. Corro esta sintaxis y entonces me sale la chi cuadrado de todas las variables cualitativas que yo tenía al inicio. Vamos a mirar sin más unas pocas sin más. Aquí empieza el análisis, pues por género. En el grupo control había un 57% de mujeres y en el grupo de intervención un 44%. Eso es lo que he dicho. Son grupos pequeños, la aleatorización es correcta porque no es significativa, pero en magnitud pues es una limitación de este estudio, ¿no? Que la aleatorización, aunque es correcta, pero la diferencia en magnitudes exceden a ese 10%, ¿no? En el centro de trabajo, pues en el CIMA, en la clínica o en la Universidad de Navarra, pues tampoco hay diferencias. Tareas fundamentales que hacen, pues hay administrativos, auxiliares, directivos, docentes, enfermeros, investigadores, médicos y técnicos. ¿Hay diferencias? Perdón, que me queda aquí también, aquí sale. No hay diferencias entre ellos. Los turnos también que medía, pues turnos de mañana y tarde, turno de mañana, tarde y guardias, turnos de mañana, tarde y noche. ¿Hay diferencias entre grupo control y grupo intervención? No hay diferencias, ¿de acuerdo? Número de comidas, 3, 4, 5 al día, no hay diferencias. Si picotean entre horas, no hay diferencia, ¿de acuerdo? Voy viendo todas mis variables de interés, no paso las 318 variables, sino las que van a interesar a este análisis que voy a hacer yo. Y luego, importante, es pasar la variable independiente y la variable desenlace, que es la que sí que no tiene que haber diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, paso los 14 puntos del Predimed. Pues si el aceite de oliva es la grasa principal que cocinan, que no. Si toman más de 5 cucharadas de aceite de oliva, que no. Si 2 platos al día son de verduras de los 4 platos principales, que no hay diferencias aquí tampoco. La fruta, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que ir mirando en todas las variables. Y en ninguna encontré diferencias, o sea que la aleatorización había sido correcta en estas variables cualitativas. Para variables cuantitativas, las que sigan una normalidad, pues hago una T de student.
Y lo mismo, no tiene que haber diferencia entre ellas. No voy a pasar todos, veo solo aquí algunos. En el HDL, pues en el grupo control la media es de 62 y en el grupo intervención de 59. La P sería esta de aquí, no es significativa. En LDL colesterol, media 103, 114, tampoco es significativa, ¿de acuerdo? Y con esto, pues con otros también, en la media del cuestionario del Predimed, pues en el grupo intervención 8,6, en el grupo control 8,6 y el grupo intervención 8,4, tampoco, ¿de acuerdo? Y para variables que no eran no paramétricos, lo que voy a hacer es una Udemann-Whitman. Y entonces lo mismo haría, pues habíamos dicho que era los med semana, en donde aquí cuando ya no son no paramétricas, cuando hagáis estas tablas no tenéis que poner medias, sino que tenéis que poner la mediana y un rango intercuartílico, por ejemplo, entre el 25 y el 75. Pues entonces yo definiría que los MEDs en el grupo control serían con una mediana de 1.618 med minutos semana y pondría luego el rango intercuartílico en vez de la desviación estándar que se pone cuando se pone la media, ¿de acuerdo? Y con esto pues lo mismo lo haría con todos. Entonces, en esta primera tabla, fundamental que hay que demostrar que la aleatorización es correcta y que no hay diferencias. Hay que poner una P y ver que no hay diferencias, que no encontramos nosotros en ninguna. Pues ya tendría hecho la primera tabla de mi estudio de ensayo clínico. La segunda tabla que voy a hacer, pues si hay diferencias tras la intervención entre el grupo control y el grupo intervención. ¿De acuerdo? Que esta es mi tabla fundamental. En un ensayo aleatorizado no hace falta ajustar. Como hemos dicho, la confusión, la aleatorización se encarga de que si hay factores de confusión se distribuyan homogéneamente entre los grupos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si mi aleatorización ha sido correcta, como ha sido, no haría falta hacer análisis con multiajuste, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, para valorar en esta tabla si hay diferencias, tendría que volver a pasar un test de normalidad por el rollo que se me perdieron participantes y lo mismo, lo que antes era normal ahora pues puede o no puede continuar siendo normal. Analizaría mis variables que son normales o no, recordar si el test de Shapiro-Wilk es significativo, quiere decir que no sigue una normalidad. Y luego ya aparecería a mis análisis. Yo, por ejemplo, lo voy a presentar porque son dos intervenciones distintas, es con dieta y con ejercicio, pues podría presentarlo en dos tablas, ¿no? Una tabla que valorase la dieta mediterránea y otra tabla que valorase la actividad física con cada uno de los componentes. Entonces, volvería a hacer una una chi cuadrado para variables cualitativas y vería si hay diferencia, ¿no? Aquí lo que espero encontrar son diferencias, pero pues no tienes por qué encontrarlas siempre. Yo, de hecho, en la alimentación no encontré diferencias. Aquí veo en los 14 puntos de dieta mediterránea, pues que en el grupo control el aceite, de hecho, todo el mundo, tanto tras mi consejo en la consulta médica como tras estar con la nutricionista, todo el mundo pasó a que su aceite de oliva fuese el 100%, o sea, que fuese su grasa principal para cocinar. O sea, que no hay diferencias entre grupos. No me compensa contratar a un nutricionista para que coman mejor. Se ve que con mi mero consejo es igual de efectivo. Cantidad de verdura, cantidad de aceite, pues ahí no había diferencias tampoco. Cantidad de verduras, pues había un 42% en el grupo control y un 62%. La magnitud es muy amplia, pero al ser un tamaño muestral pequeño no hay diferencia, ¿de acuerdo? O sea, la intervención parece que va mejor, pero no llega a ser significativo, ¿no? No podemos decir que es mejor. Pues con la cantidad de fruta, lo mismo, mejor, pero no es significativo. Con las carnes procesadas, pues lo mismo, todo el mundo dejó de comer carne procesada o carne roja de forma diaria, tanto con la que pasó con mi consulta, o sea que no hay diferencias significativas. Mantequilla, que es una pregunta de todos los días mantequillas, nata, pues no había diferencias entre los grupos.
Con los refrescos azucarados, que es menos de un refresco al día, pues también los dos grupos fueron muy efectivos y la gente dejó de tomar refresco azucarado, ¿de acuerdo? En el único que se encontró de los 14 puntos del Predimed fue en los frutos secos, en donde en el grupo control, que pasó por mi consulta, un 42% tras la intervención, y en el grupo intervención un 85%, y esto sí es significativo, ¿eh? Para las variables que no eran que no siguen una normalidad, que era tanto la dieta mediterránea como la energía total, pues hacemos estos test no paramétricos, esta Udemann-Whitman, y entonces vemos en el grupo, sin más, para verlo solo, la dieta mediterránea, como en el grupo control la media era de 10, o sea, la mediana era de 10, con un cuartil, entre 8,5 y 75 con el rango intercuartílico, y en el grupo intervención era de 11, pero esta diferencia que sale aquí en la Udemann-Whitman no eran significativos, ¿eh? Y lo mismo haría otra tabla pues con el ejercicio físico, que haría los componentes del Eurofit, que es un VO2 max para medir la resistencia, pues la fuerza en dinamómetro, la flexibilidad, unos push-up, unos saltos, y metería también. Y sin embargo, cuando detrás la intervención, si me voy a mi variable de capacidad física, veo que en el grupo control la variable, la media de la capacidad física en el Eurofit 18 es de 40, en el intervención que estuvo con el profesor de educación física es de 48,7, y esta sí es significativo. O sea, yo podría terminar diciendo que en mi intervención no había diferencias respecto al consejo en la consulta del médico del trabajo en la alimentación, pero respecto al estado de forma sí mejoraron de forma significativa más los que estuvieron con el profesor de educación física, ¿no? Y por último, yo siempre os aconsejo, siempre cuando vayáis a hacer mandar un estudio a una revista, que pongáis siempre alguna figura, ¿de acuerdo? Sin más, aquí voy a poner una figura simple, pero luego si os van a citar en un congreso tal, pues lo más fácil es hacer una foto, sacar una foto de esa figura de vuestra paper. Y entonces aquí sin más hago un diagrama de barras en donde voy a hacer el diagrama de barras de la capacidad física, que fue el resultado positivo. Esto es un poquito engorroso, se puede trabajar también aquí en gráficas, pero bueno, ya cuando has trabajado una, lo único que tienes que cambiar los parámetros y le sacas la orden y aquí estaría esta barra, ¿no? En donde dice, aquí está la media de la capacidad física en el cuestionario de Eurofit, que le había dado aquí la orden, abajo de que me escribiese esto aquí, le había dicho, ponme el valor de las barras en blanco, aquí color white, y dentro de las barras, y luego le había dicho, hazme una imagen de texto, o sea, escríbeme un texto, que es la P de diferencia, que esto se lo escribo yo aquí, y luego pues el grosor de las barras, ¿no? Entonces ya haces aquí un poquito la barra, un poquito con la que terminaría yo este estudio. Pues hasta aquí llegó el primer estudio en la cocina. Teresa, hacemos una parada ahora y luego vamos con los estudios de corte. Hacemos un descansillo, pero antes había dos preguntas aquí a peticiones del oyente. Maite Bernal pregunta, si pasas un cuestionario anónimo donde no recoges el nombre, ¿hace falta firmar el consentimiento informado en un estudio observacional? Claro, o sea, si vas a hacer un ensayo clínico no puede ser anónimo porque si no, no lo vas a saber. Un estudio observacional, o sea, lo ideal es si tú luego vas a utilizar los datos de cualquier paciente para un estudio, aunque sea observacional, es que el paciente sea consciente que vas a utilizar sus datos. Entonces, en la misma consentimiento del reconocimiento médico, pues yo dejaría un apartado de que con estos datos también, pues porque tenemos la obligación de hacer vigilancia colectiva,
pues se van a utilizar para hacer estudios, para valorar esa vigilancia colectiva, ¿no? Y entonces que te firmas el consentimiento informado. Yo le recomiendo que sí. Vale, y una segunda, en el caso de estudios descriptivos sobre bases de datos ya existentes, ¿hay algún problema legal con la ley de protección de datos? Aquí no soy capaz de llevaros a los ensayos clínicos y a los de corte, ¿eh? Todo estudio descriptivo. O sea, yo ahora mismo no me he leído la nueva ley de protección de datos. Hay que leérsela y a la hora de hacer una base de datos en donde va a venir un nombre, pues hay que hacerlo acorde a esa ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, pues supongo que dirá que tiene que haber una persona encargada de la custodia, que tiene que dar el consentimiento y en todo momento el participante puede decir que tiene que tener el derecho a poder sacar, a poder tener información en esa base de datos. O sea, hay que cumplir con unos requisitos que diga la ley. Hay que leérsela y hay que hacer. Café, 15 minutos y seguimos. Mucha estadística. Se ve, ¿no?